continuando con el tema de las afectaciones a las comunidades por las megaobras o proyectos que se realizan en la región del suroeste, nos acompaña nuevamente el grupo Cavilando, en esta oportunidad con David Sánchez, politólogo de la Universidad Nacional, y nuestro invitado especial, Cristian Agudelo, filósofo e historiador, quienes abordarán desde otra óptica lo que significa el progreso, el desarrollo para las regiones y para las comunidades. Acompáñenos. Bienvenido nuevamente al canal comunitario de Amagá Televisión. Un saludo muy especial para nuestros televidentes que nos retransmiten desde Redesur, la red de canales del suroeste y el oriente antioqueño con la ceja del Tambo. Un programa de participación, de conocimiento, de pedagogía con profesionales en distintas áreas, como lo dice el programa En Derecho. Hoy nos acompañan desde el grupo Cavilando, un grupo de investigación, un grupo de trabajo que viene inquieto, compartiendo con las comunidades lo que son las afectaciones y los derechos ciudadanos frente a lo que llamamos el desarrollo y el progreso en el país. Y desde el municipio de Amagá, hoy tenemos la grata compañía de Cristian Agudelo, filósofo e historiador de nuestro municipio, de la Universidad de Antioquia, inquieto también por los temas ambientales, por los temas históricos, culturales de nuestro municipio. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. David Sánchez, politólogo de la Universidad Nacional, sede Medellín. Cavilando, en el programa anterior, personalmente me deslumbró por el trabajo que viene realizando con las comunidades, doctor David, perdón. Porque es un trabajo que de pronto muchos grupos están haciendo a través de las comunidades, como ese elector primario, como ese campesino que solamente ve pasar el progreso, pero que no sabe cuáles van a ser sus afectaciones, cuál va a ser su vida de ahí en adelante, que ve pasar muy bonita una autopista, por ejemplo, una hidroeléctrica, pero no sabe que con eso está contribuyendo al desarrollo del país, pero que él como país está quedando sin casa, sin cultivos, sin sus animales, sin su calidad de vida, que aunque fuera precaria, era su felicidad y era su vida. Un agradecimiento a Cavilando por participar con nosotros hoy en el canal comunitario. Gracias, David, politólogo. ¿Cuál es el trabajo que desde la ciencia o de esa área del conocimiento, como es la politología, ciencia política que llaman ya, se hace desde esas bases, desde esas comunidades? Pues don Fabio, varios asuntos. Primero, pues un agradecimiento al programa En Derecho, a ustedes por abrir este espacio pues en Amagá Televisión para nosotros poder venir a contar nuestras historias. El grupo Cavilando pues en este momento está expandiendo un poco su trabajo por distintas regiones y eso para nosotros es muy importante. Además porque yo soy del suroeste, yo soy de Andes. Yo salí hace 12 años que me vine a estudiar a la ciudad y bueno, ya pues como que la ciudad me envolvió y me ha llevado a otros territorios, pero sigo muy ligado a lo que pasa en estos territorios. Yo quería también complementar algo de lo que estabas diciendo ahorita y es que las comunidades no solamente están viendo pasar el desarrollo, las comunidades están pagando el costo de ese desarrollo, no solamente de la minería, de las vías, de las hidroeléctricas, de las líneas de transmisión eléctrica, del petróleo, sí, sino de un montón de estrategias y de proyectos más, porque la economía extractiva, que es la que nos están imponiendo, no es solamente extraer recursos naturales o recursos primarios de la naturaleza, sino que esa economía extractiva también tiene que ver con rebajas de impuestos, con agilización de trámites, con facilidades para mover los capitales, es decir, todo, absolutamente todo lo que está en el territorio colombiano, inclusive su gente,
a merced de lo que quieran hacer las empresas nacionales y multinacionales, porque es que también las empresas nacionales explotan, maltratan y violentan a las comunidades. Eso pues desde para complementar eso un poco, y Cristian, y ya pues en lo que me preguntabas con respecto a desde mi saber como politólogo, cómo podemos aportar a las comunidades, pues nuestra apuesta como grupo es por la transformación social, por el empoderamiento de las comunidades y de sus procesos, y lo comentaban mis compañeros de Cabilando en el programa anterior. Nosotros no tenemos un modelo, no hay un molde, no hay un cuadro, porque si lo hubiera, pues esto sería, aparte de poco entretenido, pues sería muy simple y muy sencillo. Nosotros partimos de identificar cada contexto, cada situación real en cada comunidad, precisamente para generar pues el acompañamiento. Es decir, aquí en Amagá, por ejemplo, se habla de minería y la gente quiere la minería, y seguramente tus padres han vivido de la minería, seguramente tus padres y mucha gente ha vivido de la minería. Entonces acá la gente pues quiere la minería y pide la minería como en otras escenas, es decir, mejores salarios, mayor seguridad, menor impacto ambiental, etcétera. Pero hay otros territorios como Andes, por ejemplo, en donde no ha habido minería, que la gente quiere seguir cultivando café, ¿sí? Entonces yo no le puedo venir a Maga a decir no a la minería, porque me van a sacar del pueblo, no me van a dejar bajar del bus siquiera. Pero en Andes de pronto, es decir, no es el rechazo por el rechazo al desarrollo como tal, sino qué podemos construir a partir de la necesidad y de la lucha, pues de cada contexto, de cada proceso. Sí, que eso significa atropellar pues las costumbres de cada comunidad. Por supuesto, porque nosotros intentamos es construir, y para construir yo tengo que respetar al otro, es decir, respetar a la comunidad, y pues nosotros no somos unos agentes externos, una universidad que mira a las comunidades y a los procesos como unos bichos raros de laboratorio, sino que yo soy comunidad, yo soy pueblo, pues yo también pago servicios, yo también ando sin plata, todas esas cosas me pasan a mí también. Claro, todos somos uno. Exacto. Y desde el ser, Cristian, desde la filosofía, desde la historia, desde el ser como ser humano, como individuo pensante, entre comillas, ¿cómo ha sido esa imposición a través de la historia de lo que llamamos desarrollo? Si ha sido una posición pasiva, impuesta a la violencia, a la fuerza, o simplemente dejemos allá a los indiecitos que ellos no pueden hacer nada. ¿Cuál ha sido el comportamiento del ser humano, ese ser humano, el básico, que es el que se necesita para construir comunidad, pero que es el que siempre olvidan en la construcción del desarrollo? Sí, no, total. Primeramente, pues, don Fabio, el agradecimiento pues, por la participación, la invitación al canal, acá con el compañero David de Cabilando. Es una grata oportunidad, digamos, para discutir ese tipo de temas que se nos escapan, digamos, también en la desinformación que tenemos actualmente por los medios de comunicación. Hay algo que usted pregunta y es algo muy complicado de expresar porque nos toca remitirnos netamente a la historia. Primero hay que obedecer a un principio básico. ¿Quiénes son los que hacen la historia? ¿Quiénes son los que escriben la historia? Cuando vemos sobre los libros de historia o sobre las enciclopedias o la información que capturamos hoy día por internet, vemos que los que la hacen son los vencedores. Y hay un favorecimiento incluso de los pensadores hacia cierto establecimiento político o del poder. Entonces, preguntar por el ser en un continente como lo expresaba Eduardo Galeano en su famoso libro Las venas abiertas de América Latina, es preguntar primero por la identidad. Y es una identidad perdida. Es una identidad que hemos perdido a costa de un establecimiento, en principio teologal, religioso. Neruda lo dice de una manera muy bella, incluso a propósito de la problemática que trae David a colación, de la minería, de que hay un intercambio. Nos dejan las palabras, la manera en cómo nos comunicamos, pero nos extraen el oro, nos quitan la identidad, nos obligan a entender una cosmovisión divina muy distinta, y eso fue una de las grandes, digamos, móviles que tuvo la conquista de América. A Colón le dicen, usted va a buscar las nuevas Indias por
el establecimiento, expansión del cristianismo y a capturar riquezas. Cristian y don Fabio, y hay un asunto que nosotros, por ejemplo, en Cavilando lo hemos debatido y lo hemos dialogado, por ejemplo, con respecto a la minería del oro, y es que yo no necesito oro para vivir, y eso pues parece que la humanidad no lo ha entendido. El agua, o más bien la energía, se puede producir de otras formas, no hay que represar los ríos porque eso genera otras situaciones en las comunidades, y así un montón de otras situaciones. Entonces la pregunta por el ser también va, ¿qué está pasando con esta humanidad que no se está pensando, que se está desgastando sus recursos simplemente por una idea, ilusión de consumo que no nos lleva a ningún lado? Es cómo nos pensamos esa transformación. Y cuando David, Cristian, y cuando vemos que a través de la historia, no muy lejana ahora, que ya no sería historia, vemos como varios países se han unido para suscribir un convenio en pro del medio ambiente, para no comprar carbón y cambiar su estilo de generación de energía por otras energías renovables, como lo acaba de decir David, como la energía eólica, la energía nuclear, la energía solar, ¿cierto? Y otros países, incluso el mismo Papa Francisco ha dicho que los combustibles fósiles deberían de desaparecer como generadores de energía en su última encíclica. Y vemos como el oro, como usted lo dice, el oro no sabemos de dónde adquirió su valor, porque si bien es cierto, pues uno de los metales más maleables, más duraderos en el tiempo, no sabemos cómo adquirió ese valor que hace matar a las personas, que hace destruir naciones, pero ya hoy ni siquiera sirve como soporte para las reservas federales y para las reservas del Banco Mundial. Anteriormente, Cristian, cuando yo creo que usted no había nacido, nosotros teníamos un billetico de 100 pesos y decía 100 pesos oro, porque tenía su valor en gramos de oro en las reservas del Banco Mundial. A mí me tocó ahora el billete de 100 y yo no estoy tan viejito. Pero no decía 100 pesos oro, ya no dice siquiera de qué es. Ya no dice siquiera de qué es, porque la gente cree que tener plata en un país no es sino decirle al Banco de la República, al emisor, imprima. Y resulta que no es imprimir, porque se tiene que tener ese valor de reserva en el Banco Mundial. Y entonces, cuando ya ni el oro sustenta esa reserva a un país como nosotros, como Sudamérica, como Latinoamérica, cambiamos por el petróleo. Y ese es el problema grande que tenemos nosotros en el mundo. Usted como politólogo, doctor David, nos podría informar un poquito, porque es que eso nos viene a nosotros también. Es que muchas veces, como decía la doctora Jenny en el programa pasado, la socióloga, creemos que es que eso está muy lejos y eso no nos va a atacar a nosotros. Pero cuando estamos viendo las peleas que hoy tienen la Unión Europea, sus aliados, con los países del Oriente, que son los del petróleo, entonces eso es una pelea porque yo le compro petróleo a usted, porque le compramos petróleo a Venezuela, porque le compramos petróleo a Irán o a los países árabes. Estamos convirtiendo ya el oro que soportaba las reservas de la economía, lo estamos convirtiendo ya en petróleo. Entonces ya se habla de los petrodólares, se habla de que el que tenga el petróleo tiene el poder, y esa es la pelea, porque si usted le vende a China, yo no le compro a usted. Efectivamente. O sea, toca un tema al principio que me parece muy importante desarrollar, y es todos esos tratados internacionales también que se están generando frente al tema. Claro. Y si bien son importantes, a mí también me generan desconfianza. Es decir, cuando uno tiene a alguien que no le cae muy bien, pues, o yo no le caigo muy bien a alguien y resulta que esa persona me aparece a mi casa con un regalo, a mí me parece raro. Es decir, ahorita Cristian lo manifestaba de alguna manera, y es, si estos países son las potencias, o son quienes están pues desarrollando la economía del mundo, quienes están dando las vías y las obligaciones a los países hacia dónde va la economía, ¿qué se están pensando ellos que están tomando esas decisiones? Un caso como el de Amagá, por ejemplo. Amagá, ¿cuántos años lleva viviendo de la minería de carbón? Más de 100 años. Más de 100 años. Y hace 8 días la OCDE, la organización que regula ese asunto, toma una decisión que al 2020 tienen que cerrarse la producción de carbón, y las reservas de carbón del mundo tienen que quedarse bajo tierra,
Y eso, por supuesto, el que firmó eso en la OCDE allá en París o donde lo hayan hecho, le importa 5 los mineros de Amagá y las familias de los mineros de Amagá, de qué vamos a vivir, qué vamos a comer, de dónde vamos a producir. Entonces, bien, está bien que pensemos en el medio ambiente, pero por supuesto, pero es que la otra mitad somos nosotros, claro. es la humanidad. Entonces, ¿qué está pasando también? Y ese es el asunto precisamente, ese es el tema central. Pensamos nosotros desde Cabilando que tiene que generar el debate y es, listo, minería no, pero entonces ¿qué? ¿Entonces ¿sí? qué? Claro, hidroeléctricas no, pero entonces ¿qué? Petróleo no, pero entonces ¿qué? Porque no es la protección de la naturaleza por sí solo, pues lo que tiene que generar el debate, sino que también obviamente el desarrollo humano y las posibilidades de vivir bien en condiciones dignas y mejor de las sociedades, porque la gente piensa, y en Colombia lastimosamente se generó ese estigma de que quien se opone a la minería pues es un zarrapastroso de izquierda, barbado, y pues el estigma ese de la mochila de la mochila de los 70s que fue la doctrina del enemigo interno del comunismo, sí, del capitalismo contra el comunismo, pero aquí en Colombia eso no se ha superado. No, al contrario, nosotros queremos que todo el mundo viva bien, por supuesto, que todo el mundo pueda tener una vivienda digna, vías en condiciones pues, perfectas, pero con acceso para las comunidades, sin peajes cada 10 kilómetros, sin retorno, sin acceso de las veredas a las vías, etcétera. Entonces, el debate es un debate bastante amplio, pero tiene que ser por el desarrollo, sí, pero ¿a qué costo y de quién? Entonces es complicado. Y en el tema del petróleo, de los hidrocarburos, no hay que irse muy lejos. Colombia tiene 5 años de reservas petroleras. Que no acabó. 5 años de aquí en adelante en donde se supone que se van a acabar las reservas petroleras. Y entonces lo que está haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos es entregar pozos petroleros de forma indiscriminada por todo el territorio. Es decir, raspando la olla, no sabemos para qué, por quién y a quién, pero sabemos que están raspando la olla, pero eso es a costa de las comunidades y pues por supuesto esos capitales no son para el beneficio de los colombianos, porque Ecopetrol fácilmente lo que está haciendo en muchos territorios es que como Estado se le permite una facilidad en los trámites para la titulación, para la exploración, para la explotación, y apenas tiene el título, entonces aparece una empresa, ay, venga, es que somos nosotros, ¿no? Ecopetrol nos vendió, Ecopetrol nos cedió, y entonces, claro, es el país en bandeja de plata para el capital financiero, para la circulación de dinero, y nosotros los colombianos todos llevados del berraco todos los días un poquito más y parchados, tranquilos. Y lo que no se alcanza a sacar con los pozos, entonces lo sacamos con el fracking que ya ahora autorizaron, y que más adelante podríamos explicarles y por encimita en qué consiste esa famosa técnica de escurrir como una esponja todo el subsuelo a sacarle la última gota de petróleo o de gas. Sí, señor. Y contaminando, por supuesto, las aguas. Claro, y fracturando todo nuestro subsuelo. Vamos a un corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente con el Grupo Cabilando y con nuestro invitado Cristian Agudelo, filósofo e historiador de la Universidad de Antioquia. Todos esos temas fundamentales para que la gente entienda, como dice usted, doctor David, no es atacando ni es defendiendo, es simplemente concertando, y concertar debería venir de conciencia. Habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Págame! ¿Pueden formar una fila?
Regresamos con los invitados del día de hoy del grupo Cavilando, el politólogo David Sánchez, el filósofo, nuestro invitado del municipio de Amagá, hoy está jugando en casa, juega de local. Yo también me siento de local, yo soy del suroeste. Claro, de Andes. A propósito de Andes, usted tuvo la oportunidad de participar en este proceso donde el municipio de Andes también toma la determinación a través del Consejo Municipal de prohibir la minería a gran escala y sobre todo la minería metálica. No, yo en ese momento estaba realizando unos trabajos en el Bajo Cauca antioqueño, precisamente de derechos humanos con campesinos, indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, tuve la oportunidad, pues porque muchos amigos estuvieron en esa mesa ambiental, por supuesto, peleándose eso y cercano un poco a lo que sucedió y siempre atento a las situaciones del pueblito, por supuesto. Cristian, y desde la parte de la historia y de la filosofía, como desde la existencia del ser humano y su trasegar por este mundo, la historia nos narra pues miles de hechos, de circunstancias que han pasado, de instancias superadas, gracias a Dios, pues superadas a veces algunas con consecuencias fatales y lastimosas, como las guerras, como las sublevaciones, como lo que ocurrió pues en Rusia, con los antiguos zares y todo, en España con Franco, y que no somos ajenos aquí en Latinoamérica. Todos esos procesos se gestan a raíz de esas imposiciones como las que vemos ahora. ¿Y qué ver vos como historiador y como filósofo hacia futuro en Latinoamérica? Nos hablaba el doctor Alfonso Insuasti, también del grupo Cavilando. Nos hablaba de ese proceso, de esa historia de la humanidad a través de los tiempos para llegar a lo que hoy tenemos. Nosotros todavía nos falta mucho, o qué podemos esperar frente a lo que ellos llaman el desarrollo, que no son otras cosas sino las imposiciones de un modelo económico. Sí, yo creo que habría que pensar entonces los fenómenos históricos. Yo ya había enunciado previamente uno, el cristianismo. Sí. El cristianismo en Occidente genera todo este tipo de dinámicas culturales, políticas, económicas, y el ascenso, el nacimiento del capitalismo. O sea, el capitalismo ha determinado entonces a los seres humanos y nos ha condicionado de manera tal que o tenemos una relación enajenante con él o alienante. Y aunque los dos conceptos tengan una relación y tengan una tensión entre ellos, el problema es que el capitalismo, como lo enuncia Marx, que eso es una cuestión de que no obedece solo a la parte histórica y política, sino a la parte económica, entonces determina totalmente las condiciones y la manera en que los seres humanos entendemos la vida. Hay algo muy complicado que a nuestro modo de ver exige precisamente eso, una situación que busque la emancipación, primero de un lenguaje de lo que se llama lo políticamente correcto, que es donde mi compañero pues David lo señalaba ahora, es donde precisamente se da la censura. Acá las personas cuando hablan de derechos humanos, cuando piden defender sus derechos, pues automáticamente lo censuran. Entonces hay algo que el ser humano ha comprendido y es algo que evita que se muera, que es el trabajo, y vuelvo, digamos, a una situación de lo que se podría conocer como la teología del trabajo. Si el trabajo es lo que implica un castigo divino por haber desobedecido a Dios, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, o es simplemente la arenga que estaba puesta en Auschwitz, un campo de concentración alemán, en la Segunda Guerra Mundial, el trabajo libera. Entonces tenemos ese tipo de cosas y tenemos un establecimiento de que el trabajo que hemos venido realizando, que es en principio dotar de sentido la vida humana, tiene principalmente ese tipo de aristas. Pero ¿qué significa el trabajo? Transformar la materia. O sea, es transformar la materia que está ahí en un producto como tal y darle una función. El problema que tiene, por ejemplo, en sus momentos Colombia, es después de 20 años de neoliberalismo, que ha sido y por el momento seguirá siendo un proyecto de clase, un proyecto que solo beneficia
de manera económica las arcas de los que se consideran dueños del país. Unos cuantos. Exacto, unos cuantos. Y ahí es donde empieza entonces un problema, que donde no se reconoce este asunto del concepto de alteridad, darle la afirmación al otro. Nosotros no hablamos, pues hablamos entre nosotros, pero cuando nos entendemos en cómo se da el poder, ellos están allá y nosotros estamos acá. Hay un asunto de subordinación, hay una verticalidad, no hay una horizontalidad. ¿Qué pasa en un país como Colombia, que ha entendido un problema muy complicado a nivel económico, de manera tal, no solo por los tratados de libre comercio que se han firmado, sino a partir de la depredación masiva? Nietzsche tiene una manera de denominar, digamos, a dos tipos del hombre. Un hombre que desea perecer, que se da cuenta de que su reconocimiento sobre el entorno debe de ser una cosa en reconciliación. La tierra produce al hombre su alimento, pero el hombre debería entenderse con ese asunto de una manera no en un sentido de predación. Y tenemos la otra figura, el hombre que desea permanecer, el último hombre. Y ese último hombre es donde se han montado toda esta cantidad de situaciones capitalistas. Minar la individualidad, censurar a las personas que trabajan por los derechos humanos, y no nos permiten salirnos de ese lenguaje correctamente indicado, porque eso implica entonces la subversión. Y pues, por eso lo ponía en esos términos, es una teología, es un debate ético entre el bien y el mal, y pues como últimas consecuencias, pues el hombre termina escindido de su propia vida. Entonces no se extrañe que las comunidades más vulnerables, cuando ven un funcionario público, por ejemplo, lo vean como un mesías, como un enviado. Y le digan doctor. Y le digan doctor, porque lo ven pulcro, Sí. lo ven en una esfera donde la persona que está siendo intervenida, en este caso, pues tiene, digamos, unas relaciones subordinantes a partir de ese hecho. Doctor, perdón, no le gusta que le digan doctor. Tengo Hipólito, que devolverle como 4 doctorazos que me pegó. David, Hipólito, desde la ciencia política y viendo la situación del país, hoy ustedes que les toca estudiar todos esos procesos desde la parte del ser, desde la parte de las transiciones a través de la historia de la humanidad. Hoy, en Colombia, a través de las urnas somos capaces de cambiar este modelo económico, o primero había que hacer una pedagogía como la que hace Cabilando, una concientización, una pedagogía, y nos daremos años en tener un ciudadano responsable, porque que nosotros cuestionamos a los modelos económicos y a nuestros políticos, pero los responsables somos nosotros el día de las elecciones, que no sabemos escoger. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca. No vamos a tener arreglo. No, el asunto electoral nunca va a ser la respuesta ni la solución. También está diseñado. Porque el asunto electoral está diseñado precisamente para legitimar Para que ellos simplemente un mal modelo que nos está violentando y que nos está atropellando. Hay distintos países. Yo siempre he sostenido que en Colombia hay distintos países. Una cosa es el país social, que es un poco el que intentaron retratar mis compañeros de Cabilando el programa anterior y que lo hemos conversado aquí un poquito. Otra cosa es el país político, otra cosa el país económico, y son un montón de países que se juntan. El país político, por ejemplo, está en manos de unos caciques políticos, gamonales electorales, unos poderes económicos, unos poderes territoriales. Casi que hoy todavía estamos en las mismas disputas de hace 200 años entre federalistas y centralistas. Entre Santander y Bolívar. Que hoy serían santistas y uribistas. Simple. Y el centro de poder Bogotá peleando con los terratenientes de las regiones. Punto. Y llevamos 200 años en el mismo cuento. Sí. Y la pobreza sigue igual. Y las vías siguen igual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada 4 años nosotros vamos y votamos. Y si usted se ponía a ver, Cristian, que es historiador, no me va a dejar mentir, y muy seguramente podemos debatirlo también,
los gobiernos aquí se han alternado el poder todavía hoy entre liberales y conservadores desde hace mucho tiempo, y cada que surge una nueva opción de poder, lo que se da es una generación de violencia arrasadora que los elimina, y ha sucedido en toda la historia, desde la negociación con las primeras guerrillas liberales por allá de Guadalupe Salcedo en los llanos. Cuando se desmovilizaron los mataron a todos, Sí. el M-19 los mataron a todos, La UP. la corriente de renovación socialista, los que no mataron terminaron cooptados por el Estado, la UP, etcétera, 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 y eso es una repetición cíclica de eso. Entonces, es decir, nos dicen a las comunidades, vamos a participar con las reglas del Estado, vamos a normatizar nuestras relaciones, vamos a legalizar nuestras acciones, y las comunidades dicen, listo, vamos a construir Estado, y la respuesta del Estado es no, así no, así no, así no, como ustedes dicen no, Es como yo diga. o haga esta fila, o haga este trámite, o lleve este papel. Vea, esta mañana una líder campesina le contaba a una compañera de Cabilando que es más fácil, que era más cómodo, Claro. lidiar con los grupos armados en los territorios que ir a hacer trámites con el Estado. Claro. Entonces es una forma de violencia del Estado también, ponernos a participar con sus reglas, pero al mismo tiempo violentarnos. Entonces, si nosotros nos sentamos a esperar hoy que un partido, llámese cualquier partido, el de la Rosita, el liberal, el conservador, cualquier partido que usted le ponga, el polo de izquierda, derecha, de centro, el que usted quiera poner aquí en Colombia, que va a hacer una transformación social, política, económica del país desde las urnas, eso es cuento, y el que se lo quiera tragar, bacano, y póngase la camiseta que quiera, pero nosotros desde el Grupo Cabilando a eso no le apostamos, porque nosotros le apostamos a la construcción de poder con las comunidades, desde sus particularidades, desde su territorio y desde su realidad. Si de ese proceso sale una participación en política, ya es otro cuento y otro debate que nos tenemos que dar ahí internamente, pero que pensemos que lo primero es lo electoral, y en la comunidad que todavía siga pensando eso, se va a seguir estrellando contra la misma pared. Y de hecho, Cristian, algo que yo tenía por preguntar hace tiempos, Sí. y es, cuando esas personas que generalmente salen de las provincias, como usted que sale de Andes, como usted que viene de Amagá, gente que viene de todas las regiones, por fin, se logran zafar de ese confort en que el Estado los tiene diciéndole usted está muy bien allá, y logran llegar a la capital, logran llegar a la ciudad y llegan a la universidad. Pues unos a estudiar medicina, otros a estudiar derecho, otros a estudiar ingeniería, a que sean absorbidos por el mismo sistema, a que se dejen escurrir por la misma ley 100, por la misma ley 50 y por todo eso, que hace parte de ese mismo sistema que a usted los hizo salir de allá. Cuando llega alguien a estudiar ese derecho, ¿cómo se llama? Ciencia política. Ciencia política. Mi mamá todavía hoy, después de 8 años de graduarme, no sabe sabe qué es estudié. usted, no sabe qué es. Pues uno los confunde con los abogados. Ciencias políticas. Cuando uno entra a estudiar ciencia política y cuando uno entra a estudiar filosofía, sobre todo, Cristian, entonces es el loquito de la casa, Ajá. el loquito del pueblo. Es el destacado. Ajá. O el que por no estudiar matemáticas entonces no se metió en ingeniería y se metió más bien a la filosofía, porque no ir allá a hablar de Marx y de cristianismo y de Nerón y todas esas cosas. Y con eso ya pasa. No más. Cuando ya una persona como ustedes entran a esas áreas del conocimiento de la universidad, donde ya profundizan sobre lo que es la esencia y ya ven más allá de los que tienen que ir a defender a quien nos oprime, entonces no son muy estigmatizados, no son muy mal vistos. ¿Cómo se sienten ustedes? Pues, a ver, obviamente voy a hablar sobre mi experiencia. Yo creo que, por fortuna, aún incluso estudiando en un colegio algo conservador, una línea conservadora como son las normales, por lo general, su mismo nombre lo indica, normal. Normales. Entonces normatizan. Sí. Y ese asunto que yo también lo he debatido mucho, pues yo no sé qué pensará de pronto David o usted, don León Fabio. Yo siempre he pensado que ya el hecho de que un estudiante se ponga un uniforme ya automáticamente Lo le normatizan. mina su individualidad, le mina su subjetividad, todos esos procesos. Lo encarrila. Exacto. Entonces, Todos tienen que ser iguales. sí, pero por fortuna yo creo que una de las cosas que a mí me impulsaron a continuar, digamos, una búsqueda, porque esto sigue siendo una búsqueda,
Filosofía no simplemente es una manera de vanidosa, porque el mundo académico es vanidoso, eso hay que decirlo, y exige una producción intelectual. Tú no te reconoces solo en la universidad porque vas a ciertos lugares comunes, biblioteca o ciertos lugares donde están los mamertos que hoy llamamos sí. o que siempre han llamado. El que piensa diferente. Exacto. Y también es entender qué tipo de universidad, porque estamos hablando de una universidad pública. Entonces, ese tipo de cosmovisiones van encontrando sus caminos, pero yo los encontré en el colegio con mis docentes. Yo hablaba con Alicia Granados, que también estudió en la Universidad de Antioquia, con mi profesora Rosalba Cortés, y los debates que teníamos a propósito entonces de qué ibas a hacer, cuál era tu proyecto de vida, eran muy enmarcados en lo siguiente: mi contexto, campesino, minero, a saber que nosotros somos de una generación que nos tocó presenciar La violencia. la violencia y el fenómeno del paramilitarismo en el municipio. Claro. Entonces, Toda la subregión. sí, ¿no? Todo Y el en toda la suroeste. subregión, sí. Yo entendí una de las cosas dictando hace 2 años un taller en una de las veredas del municipio, a propósito con la Mesa de Juventud, que también es un trabajo muy articulado que hemos venido desarrollando aproximadamente hace 6 años. Otras personas ya llevan 15 años como voluntarios, como activistas, resistiendo, porque eso es un asunto de resistencia. Y yo entendí, dando uno de los talleres donde yo les preguntaba a unos niños aproximadamente entre 5 y 8 años, que qué deseaban hacer, cuál era la profesión que querían desempeñar. Los niños me decían a mí, desde futbolista, bombero, enfermera, psicólogo, pero un niño pequeño, aproximadamente de 6 años, miraba hacia el suelo. Y cuando me volvió a ver, me dijo: a mí me gustaría hacer muchas cosas, pero yo voy a ser minero. O sea, el principio de realidad que tenía ese niño en esa respuesta fue entonces esa situación que yo entendí en este proceso de búsqueda con la filosofía. ¿Qué se logra entonces con la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Y con qué se articula? Es normal que a uno lo censuren de ateos, que usted estudia filosofía, entonces usted es ateo, usted no cree en Dios, Qué loquito. Usted está loco, usted habla de más, ¿cierto? Siempre hay una caricaturización que yo incluso estoy de acuerdo, porque habría que mirar también la filosofía como algo iconoclasta, que eso es una de las cosas que a mi modo de ver tendríamos que repensar hoy sobre la figura del bufón y la figura que tiene el Estado, donde más allá de pensar simplemente la polarización que tenemos entre si escogemos entre la ultraderecha o la derecha, entre la izquierda, yo creo que cuando David hacía en su intervención señalaba uno de los puntos que a mi modo de ver es necesario. Kelsen dice que él, cuando piensa la crucifixión de Jesús, él no ve precisamente como que Pilato fue el culpable. Fue la democracia la que crucificó a Jesús. Y la debilidad de Pilato. Y la debilidad también del carácter que tendría una persona con el poder para no dejarse chantajear de los que se supone. O el miedo que Pilato o le el tenía miedo a al Tiberio. emperador. Pero entonces hay algo En estos días en Twitter salió con Tola y Maruja, que escriben cosas bien Sí. interesantes. Algo así como que hoy, después de 2000 años, el pueblo Sí. todavía sigue eligiendo Al ladrón. el ladrón. Eso es Exacto. perfecto. Entonces, pues como para terminar, yo creo que uno de los puntos más esenciales es que la derecha o la ultraderecha, como se quiera ver en su denominación, ha aprendido a ver los enemigos comunes. Y la cantidad de caudillos caídos, mártires de la revolución, perseguidos, muertos. perseguidos, que eso es una de las cosas que a mi modo de ver, Samuel Vanegas, un poeta de Medellín, lo resume en una frase contundente. Él dice que la democracia en Colombia ha puesto más muertos que todas las dictaduras en Latinoamérica. Y eso es una frase muy diciente. Y hoy que no estamos pensando, digamos, un asunto del posconflicto y lo que se viene con todas esas cantidades de escándalos de corrupción
que tenemos en todas las organizaciones del Estado. Vamos a otro corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente con ese tema tan importante que tenemos en el día de hoy, con el integrante del Grupo Cavilando, David Sánchez, politólogo, y con Cristian Agudelo, filósofo de la Universidad de Antioquia. Regresamos nuevamente con nuestros invitados del día de hoy, del Grupo Cavilando, y con la presencia y la invitación especial de Cristian Agudelo, nuestro compartidario del municipio de Amagá, filósofo, historiador, que nos apoya mucho en este proceso. Pero yo no puedo pasar al tema central del debate hoy, que es las comunidades frente a las obras que llaman desarrollo y el progreso. Sin antes preguntarle algo, doctor, a usted. Le dije otra vez, doctor. David, ¿a qué se debe que dos personas que tengan la misma formación, o digamos el mismo título, no digamos la formación, porque yo creo que la formación es la que los diferencia, teniendo el mismo título, porque yo he visto en los canales nacionales grandes politólogos de la Universidad de los Andes, de la Rosario, de la Javeriana, defendiendo totalmente lo contrario de lo que ustedes están defendiendo hoy? O sea, defendiendo el capitalismo, defendiendo el modelo económico que escurre las veredas. Y un politólogo como usted, salido de la Nacional, entonces ¿es el origen de la universidad? ¿O es la cátedra? ¿O son los profesores? ¿O qué los hacen a ustedes? Dos politólogos con ideas distintas. Pues hombre, hay varias cosas. Ahorita Cristian narraba algunas y por supuesto la construcción del sujeto también en su vida, qué apreciación tiene de las situaciones que le van pasando a uno. Yo también tuve muy buenos docentes, uno en específico de ciencias sociales, historia, humanidades, que ayudó mucho pues en esa formación. Mi padre, que también tenía pues sus posturas políticas, pero era un lector, entonces uno va como apropiándose de ese tipo de cosas. Y alguna vez le escuché a alguien que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Pero yo creo que yo tengo algo de sentido común y pues por supuesto yo me siento parte de esta sociedad y como les decía ahora de forma jocosa, pues también veo mis bolsillos sin plata más seguido de lo que me gustaría. Entonces esas realidades pues que le dan a uno de frente, ya uno decide si tapa los ojos y sigue caminando o si se los destapa y busca qué hacer. Y es el camino más difícil, pero voy caminando feliz por ahí. ¿De qué vive un filósofo? ¿De qué vive un politólogo? En estas relaciones de producción del capital no sirve absolutamente para nada. ¿Y por qué? Porque es que es minar el establecimiento de lo que ya está dado. Es destruir, digamos, esos paradigmas. Preguntarse por una pregunta filosófica hoy día, como por ejemplo, ¿cuánto puede determinar la violencia de los sujetos que hemos padecido de la violencia directa o indirectamente en Colombia? Es abismal. Y uno de esos establecimientos, por ejemplo, es filosóficamente hablando sobre el proceso de paz, es eso. ¿Qué ganan los ciudadanos para vivir bien o vivir en un bienestar? Y Foucault, por ejemplo, ayudaría a mirar eso con un asunto básico, el cuidado de sí. Al cuidar yo de mí, estoy cuidando del otro. Al cuidar del otro, estoy cuidando de la sociedad. Pero, ¿hasta qué punto, digamos, nos han escindido tanto de que no vemos, por ejemplo, a los inexistentes? Los habitantes de calle no existen, los habitantes de calle no tienen derechos, pues son cosas tiradas al mundo. Pero no se supone que son seres humanos, no se supone que las relaciones que deberíamos de tener con ellos, porque ellos también están en un estadio
de vulnerabilidad. Ese es el reflejo, el espejo que nos muestra los grandes desafíos que no ha podido establecer el Estado con sus ciudadanos. Las grandes deudas son precisamente ese tipo de cosas. Entonces, habría que pensar, en principio, de que a los que están en el poder, desde luego, no les conviene que se den ese tipo de debates, que se den ese tipo de discursos. Yo sentiría que hoy tenemos un gran problema con los acuerdos de paz, con los proyectos de modelos económicos bioenergéticos. ¿Hasta qué punto el país lo va a aguantar? ¿Hasta qué punto vamos a aguantar nosotros y no vamos a llegar a una guerra civil simplemente por el hambre, por la necesidad? Y hoy tenemos un problema de cara a unos meses. Se vienen las elecciones presidenciales. Polarizados otra vez. Polarizado otra vez esto. Entonces, ¿quién va a tumbar ese tablero político de modo, si es posible, David, no sé qué pensarás vos, don Fabio, que haya conciencia, si es posible hilvanar la idea, si es posible que desde acciones sociales como Cabilando o otro tipo de acciones ciudadanas, porque eso es algo que hay que marcarlo en la cotidianidad, podemos tumbar ese tablero político y frenar la polarización. Y David, desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no es más cómodo para ustedes, por ejemplo, en ese caso, estar arriba defendiendo el establecimiento frente a grandes obras, por ejemplo, como las que nos impactan en el suroeste, que es las vías de cuarta generación con la doble calzada y con la explotación de minerales del subsuelo en toda la región del suroeste y en todo el país? Pero esas dos grandes ejes centrales del plan de desarrollo del gobierno, de lo que editan los duros del Banco Mundial y el Banco de Desarrollo, que aquí corremos a agachar la cabeza y a decirle lo que mande su merced. Entonces ya empezamos las autopistas de cuarta generación y ya empezamos la explotación del oro en el suroeste, acabando con nuestras reservas. No es fácil para un egresado de ciencias políticas estar arriba ganándose 7, 8 millones de pesos mensuales, diciéndole al campesino: usted va a quedar más cerquita de la ciudad, usted va a tener aquí la forma de comprar las cosas más cerquita porque le va a pasar el carro por el frente de su casa, que estará abajo diciéndole: ojo que a usted le van a quitar el agua. Fabio, seguramente, pues yo que te dijera frente a eso, seguramente eso es más cómodo para cualquier ser humano, pero hay un asunto también de corresponsabilidad, porque yo hago parte de esa sociedad y esto es una sociedad de mentiras, y esas mentiras fácilmente se caen, pues, para decirlo de una forma muy sencilla. Entonces, eso sería una posibilidad siempre para cualquier persona, pero ya uno cuando arranca un camino también sabe que al contrario, cada paso que da tiene que irlo dando con más fuerza, porque aparte de que hay un sistema económico presionando, pues obviamente con las dificultades económicas, con las necesidades, con un montón de cosas, pues también hay una sociedad que presiona para que uno siempre esté volteando su camino. Pero ya nosotros arrancamos y por supuesto hay una realidad también, que el estar caminando como grupo, en este caso como grupo de investigación, por ejemplo, permite generar también esas fortalezas y esos apoyos, pues para que el sujeto desde sus necesidades también no termine haciendo cosas que no son convenientes. Pero claro, somos seres humanos y pasan un montón de cosas en la vida, pero yo considero que este camino es adecuado y por supuesto, como dice también una frase célebre por ahí, la historia terminará absolviendo todas estas luchas en algún momento, porque las tenemos que contar. Alguien las tiene que contar y alguien tiene que vivirlas para que las cuente. Cristian, ese proyecto doble calzada que ya viene en ejecución, que inclusive se inauguró pues con una pila de mentiras allá por el señor vicepresidente, diciendo que ya entregaban la doble calzada cuando solamente la entregaron hasta el rancherito, que era lo que les interesaba a ellos. Entonces, de rancherito a rancherito la vía. De rancherito a rancherito, y para que haya un retorno tiene que haber un rancherito, pues, dice la gente. Y habrá que preguntarse quién está detrás de esos rancheritos, no, pues, no sé. porque es una situación bien particular. No, maluco, y es lo que hablamos ahora, es cómo es todo el aparato del Estado puesto al servicio de... Claro, claro. Puesto al servicio de quién. Y a nosotros aquí en Paso Nivel, para sacar todo lo que es la zona industrial, no nos han permitido que se haga un retorno.
que es la comunicación con el municipio de Angelópolis, y nos van a poner hasta Camilo C a conseguir allá la glorieta, a voltear, aumentando en 4 kilómetros más el desgaste de la vía y la contaminación hacia el sector del centro poblado Camilo C en Amagá. No nos han hecho caso y seguro que no lo van a hacer porque no tenemos rancheritos. Pero, Cristian, esa afectación de la doble calzada, aparte de la infraestructura que no fue consultada, no fue concertada, porque si bien es cierto cumplen con un requisito de hacer audiencias públicas y escuchar a la comunidad, siempre la escuchan pero nunca le hacen caso. ¿Cuántas reuniones hemos hecho? Hemos ido, Cristian, a través del Comité Cívico Municipal y hemos pedido los retornos, los intercambiadores, los pasos peatonales, que no nos dejen incomunicados entre veredas, que todavía tenemos animales de carga como las bestias, los ganados, los caballos, que por dónde van a pasar, que los peatonales para los colegios, que los senderos, que los muros naturales para la contaminación auditiva. Nada de eso nos van a hacer caso porque ese es el bulldozer del desarrollo que nos quieren imponer. Vislumbra usted, Cristian, Amagá como un río negro, un Guarne, como un Caldas, yo creo, ¿o no? ¿O seremos capaces nosotros de decir, un momentico, que a mí no me pasa lo que le pasó a ellos, aquí sí pasa el desarrollo, pero con responsabilidad? Yo creo que para asumir eso, pues me voy a poner en lo que cuestionó David hace poquito. ¿Quién es? O sea, el problema de este país, a mi modo de ver, no solo es quién tiene el poder, quién se sienta en el poder, o sea, quién se sienta en el trono. Claro, ¿quién firma los cheques? Exacto, pero también quién hay detrás de la cortina de humo o el telón, ¿cierto? Entonces esos establecimientos del poder son muy discientes. Obviamente cuando se habla de un desarrollo que no está incluyendo, sino que está excluyendo a las comunidades, a marginar más las comunidades, como lo que ya hemos sabido, un proyecto como Hidroituango, por ejemplo, no se me va a olvidar a mí que estuvimos en la Universidad de Antioquia durante casi 2 años, los estudiantes alimentando de manera humanitaria los campesinos desplazados de Hidroituango. Sí. Iban cada 2, 3 días por los salones, tenemos hambre, nadie nos da respuesta, el gobernador está ajeno a la situación, gobierno nacional se sabe indiferente, obviamente el gobierno local no hizo nada si no estaríamos aquí. Entonces, ver ese tipo de afectaciones y esa vulnerabilidad con la que estamos, que es uno de los grandes problemas, yo me cuestiono, el ciudadano de Amagá, campesino, minero, en medio del folclore, del paisaje, de lanzar los domingos maíz a una paloma, está preparado para asumir esos cambios sociológicos, culturales que trae este proyecto urbano. Sabemos que las grandes apuestas son ese tipo de enfrentamientos contra el establecimiento y contra aquello que se está denunciando. El problema es que a nosotros nos pasa, y por eso hablaba acerca de una teología, de esos símbolos, nos pasa lo siguiente: somos el Juan el Bautista en el desierto, hablando solos, y curiosamente nos van a decapitar. Oye, David, y en el caso de la minería, que es el otro de los grandes denominados avances y desarrollo de nuestro país, de nuestro municipio, en el caso de la minería, por ejemplo, en una reunión donde se va a debatir el tema de la minería convocada en cualquiera de los municipios que esté pretendiendo, o que ya sepa, que les llegó la idea, les llegó el cuento de que aquí viene la minería, y se reúnen esos convictes, inicialmente en las veredas, luego en el pueblo, en los cabildos, en los consejos municipales, y ya se reunieron. Y entonces llega el ingeniero de minas, llega el ingeniero forestal, llega el ambientalista, y llega el biólogo, y cuando llega el politólogo dicen, y eso no es un bicho. O sea, el politólogo, ¿a qué vino a esto? O sea, ¿cuál es el aporte del politólogo a eso? Porque es que para mí ese es más importante, pero más seguro que cuando hablen del politólogo, aquí no va a lavar el cerebro. Más allá de la carrera de las ciencias sociales que esté ahí, pues desde la visión del politólogo, del sociólogo, del historiador, es cómo propendemos, cómo luchamos, es precisamente para que las comunidades se organicen y pues puedan promover sus propias necesidades y sus propias historias.
Con respecto a la minería, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en el Bajo Cauca hace algunos años, una minera nos decía, los padres de mis abuelos fueron mineros, mis abuelos fueron mineros, mis padres fueron mineros y ahora la minera ilegal soy yo. Entonces es un asunto de poder, de quién está construyendo esas normas, para qué y para quién. Entonces, más allá de la postura social, económica o política donde uno lo vea, es pues la realidad de la gente, y esto es un país que la gente sigue aguantando hambre, y que hace un año la excusa era la guerrilla y ya las FARC se desmovilizaron, y entonces ahora ¿cuál va a ser la excusa? Y siempre es buscando el enemigo, y entonces ahora los enemigos se están volviendo los ambientalistas, y entonces ahora los enemigos se están volviendo los líderes sociales, y siempre hay otro enemigo, pero resulta que el enemigo que está detrás, que es el modelo, que es el sistema económico capitalista, y su modelo de desarrollo, y su modelo extractivo, y su modelo de acumulación de capital, y su modelo de circulación de capitales, en donde por supuesto las comunidades no vemos nunca ninguna ganancia de esas, porque al contrario nuestras condiciones laborales siempre están más precarizadas, porque nuestras viviendas siempre es más difícil acceder a ellas y más costosas, porque la pensión es imposible acceder. Entonces nuestras condiciones siempre son mejores, las del capital siempre son mejores, y entonces ese canal de comunicación y de construcción entre los individuos cada día se destruye más. ¿Sí? Estanislao Zuleta, por ejemplo, decía que la gran victoria del capitalismo es hacer que cada individuo se lleve sus penas y sus dolores a su casa y no las comparta ni siquiera con otro. A Magaseño, creo, ¿cierto? Entonces esas situaciones realmente terminan siendo los detonantes de todos estos modelos. En el caso de las vías de cuarta generación es un absurdo total que esas vías son para las comunidades. Eso es una falsedad que le metieron a todas las comunidades. Claro. Aquí en Amagá, en San Cristóbal y por donde usted se mueva, en los llanos orientales, en el Urabá antioqueño, son vías a las que las comunidades no logran acceder. Por ningún lado esas vías logran acceso a las comunidades. Que me diga la gente de Andes si la vía de cuarta generación de acá de Amagá les va a servir, cuando lo único que va a hacer es encarecer el costo de viaje y pues por supuesto generando un costo ambiental también muy alto para toda esta subregión. Claro. Porque pues, genera otras situaciones, más transporte de carga pesada, un montón de otras cosas que también eso va generando. Por supuesto, todo eso siempre va de la mano de las lógicas de la guerra también, y cómo está cambiando también el conflicto en esta subregión, que antes era una subregión minada por el paramilitarismo, pero hoy tenemos una subregión con ese mismo control paramilitar, pero ahora desde unas bandas que a través del tráfico de estupefacientes pues también están controlando la juventud y por supuesto las administraciones y las economías de los municipios. Complicado el tema. Se nos acaba el tiempo, teníamos mucho para seguir hablando, espero que nos vuelvan a acompañar, que tengamos otra oportunidad de conversar con nuestros televidentes sobre todos estos temas que nos impactan y que de pronto se abordan poco desde la parte académica, desde la parte intelectual, desde la parte del conocimiento. A Cristian, muchas gracias, a David por aceptar la invitación, al grupo Cavilando, que esperamos volverlo a tener acá próximamente en nuestro municipio a través de los canales comunitarios de Redesur y desde el canal comunitario de Amagá Televisión. A los televidentes, hasta la próxima oportunidad.